Ácido ribonucleico, ARN. Vamos en esta parte de la lección a describir la molécula de ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico es un polinucleótido que, como ya os he dicho, tiene la característica que en sus bases nitrogenadas carece de timina y posee uracilo. Además, ya dijimos que posee un azúcar que es la ribosa, en el caso del ADN era la desoxirribosa. Tiene también la característica estructural de que está formado por una exclusiva cadena. Aquí tenéis una imagen donde tenemos expresada la estructura del ARN, donde tenemos puesta la ribosa, donde está puesto el uracilo, y os dais cuenta que está formado por una sola cadena. Es monocatenario, aunque el enlace que va uniendo una ribosa con otra ribosa es un enlace también fosfodiéster. 5', 3', es decir, que se forma exactamente igual que el ADN. Tiene menor tamaño que el ADN, es más cortito, pero el contenido celular total que hay es muchísimo mayor porque hay una síntesis activa de proteína, que es el proceso fundamental en el que está implicado esta molécula. Aunque es monocatenario, a su largo, a su través, puede formar bucles, puede formar horquillas, con zonas donde no cumplen el principio de complementariedad de base de Chargaff, que era la tercera característica que nos hacía diferente el ADN del ARN desde el punto de vista estructural. Y el ARN se va a sintetizar siempre en el núcleo celular o en el citoplasma, en caso de que estemos hablando de células procariotas, a partir del ADN, en un proceso que ya dijimos que se denomina transcripción. Por lo tanto, su localización celular está relacionada con su función y con los distintos tipos existentes de ARN, porque aunque nosotros estudiamos que solamente existía una molécula de ADN, vamos a ver a diferencia que existen varios tipos de ARN en función de la función que realicen. Cuadro en el cual os resumo las diferencias estructurales entre el ADN y el ARN. Primera columna ADN, segunda columna ARN, número de cadena, ADN bicatenario, ARN monocatenario. En la longitud de la cadena, el ADN es un gran número de nucleótidos y por tanto el peso molecular es muy alto, en cambio el ARN tiene una cadena cortita con un peso molecular bajito. El ADN es muy estable. Acordaros que tenía la desoxirribosa que le daba más estabilidad, el ARN es menos estable. El azúcar y las bases nitrogenadas, que ya la hemos comentado, y el principio de equivalencia de bases de Chargaff, que lo respeta el ADN, pero que no lo respeta el ARN. En selectividad hay una pregunta que pide que esto, en vez de explicarse, que se dibuje. Bueno, pues en este esquema lo tenéis perfectamente dibujado, donde estamos viendo inicialmente el ribonucleótido y el desoxirribonucleótido, donde tenemos marcada el OH de la ribosa y la carencia de este oxígeno en la desoxirribosa. Tenemos las bases nitrogenadas puestas abajo y vemos como resaltamos la timina en el caso del ADN y el uracilo en caso del ARN, y en el caso ya de cadenas, pues hablamos que el ADN son dos cadenas antiparalelas, en cambio en el ARN, que tiene los mismos extremos, el extremo 5' y el extremo 3', son cadenas monocatenarias. ¿Cuál es la función del ARN dentro de la biología celular? Bueno, pues el ARN va a encargarse fundamentalmente de llevar a cabo, de ejecutar el mensaje genético. Recordad que dijimos que el ADN contenía el mensaje genético, el ARN lo va a ejecutar. Existen una serie de procesos gracias a los cuales las células van a fabricar las proteínas que tiene contenido en el ADN, y a partir de esa información codificada en el ADN, el ARN lo va a transformar en una proteína con una determinada función. Os recuerdo que la secuencia de bases de ADN, cuando se copia una secuencia de bases de ARN, se hace gracias a un proceso que se denomina transcripción. Este ARN va a llevar esa información a los ribosomas y en los ribosomas, gracias a un proceso que se denomina traducción, se va a sintetizar una determinada proteína. En este esquema lo tenéis muy claramente expresado, donde tenemos
los ribosomas, tenemos una molécula de ARN mensajero y aquí vemos cómo los transferentes van llevando los aminoácidos y los van colocando en el sitio que manda el ARN, que ha sido transcrito directamente del ADN. En este esquema tenemos resumidas las funciones del ácido ribonucleico y los diferentes tipos de ácidos ribonucleicos que existen. Inicialmente aquí tenemos una hebra de ADN, vemos como de esta hebra de ADN en un momento determinado sufre una despiralización, es decir, pierde la estructura helicoidal de estrógira característica y entra una enzima que es la ARN polimerasa y copia base a base el código, el mensaje del ADN a una molécula intermediaria que será el ARN mensajero. Se llama mensajero porque transporta una copia del mensaje del ADN hasta el ribosoma. Aquí vemos como esta molécula de ARN mensajero llega al ribosoma y el ribosoma es el encargado de traducir ese ARN mensajero en una proteína en concreto. Va a catalizar la síntesis de proteína. ¿De qué está compuesto este ribosoma? Pues fundamentalmente de ARN, de un tipo de ARN especial que se llama ARN ribosómico. Pero para que este ARN mensajero se convierta en una cadena proteica, necesitamos el concurso de esta pequeña molécula que os estoy señalando que se llaman ARN transferentes. Los ARN transferentes se encargan de transportar los aminoácidos desde el citoplasma celular para colocarlos en el sitio exacto que indique el ARN mensajero. Luego os dais cuenta de la diferencia de funciones. El ADN contiene su información genética directamente en el núcleo, en el caso de una célula eucariota, y del núcleo solamente van a salir el ARN mensajero, que junto con el ARN ribosómico y ayudado por los ARN transferentes, van a convertir ese mensaje biológico en una proteína con una estructura tridimensional concreta que cumplen una función específica. ¿Dónde se va a localizar el ARN? Pues evidentemente donde se sintetiza, hemos dicho en el núcleo celular, donde ejecuta su acción, es decir, en el citoplasma celular, justo en la organela o en los orgánulos que sinteticen proteínas, fundamentalmente en los ribosomas y en el retículo endoplasmático rugoso, y en las organelas energéticas que dijimos que también tenían los propios plastoribosomas y mitorribosomas y sintetizan sus propias proteínas. Luego también nos vamos a encontrar con ARN en los cloroplastos y en las mitocondrias. ¿Y qué tipos de ARN nos vamos a encontrar? Pues fundamentalmente tres tipos que ya estudiasteis el año pasado, el ARN mensajero, el transferente y el ribosómico, y dos nuevos que vamos a añadir este año, que son el pequeño nuclear y el nucleolar. Empezamos explicando la estructura del ARN ribosómico. ARN ribosómico que, como veis, constituye el 75% del total del ARN que nos encontramos a nivel celular. Está formado generalmente por una cadena de polirribonucleótidos de 3.000 a 50.000 nucleótidos, no lineal, se encuentra en el ribosoma y va a estar asociado a otras proteínas, proporcionándole una estructura y los huecos pertinentes para que entre el ARN mensajero y los aminoácidos y se pueda producir la síntesis de proteínas. Luego nos encontramos con cadenas de muchos nucleótidos, de muchos ribonucleótidos, hasta de 50.000, que se asocian a proteínas y que forman la propia estructura del ribosoma. Tiene segmentos con estructuras en doble hélice, como estáis viendo aquí en el esquema. Bien, bueno, pues en esta zona sí puede aparecer y que en este trocito sí se cumple el principio de equivalencia de base, pero después veis que tiene horquillas, que tiene trozos irregulares, que tiene bucles, que por supuesto no cumplen el principio de equivalencia de base de Chargaff. Y su función claramente está relacionada con la síntesis de proteínas. Dos tipos de ARN ribosómicos distintos que dependen de que estemos estudiando ribosomas de células procariotas o ribosomas de células eucariotas. Los ribosomas los vamos a nombrar según su coeficiente de sedimentación, se llaman unidades Svelberg y se expresan por una S. Y existen dos tipos de ribosomas, los 70S y los 80S.
Los 70S, que son ribosomas mucho más sencillitos, mucho más elementales, que son propios de los cloroplastos, de las mitocondrias y de la organización procariota en general, con dos subunidades, subunidad mayor y subunidad menor, la menor 30S, la mayor 50S, y después me encuentro con los ribosomas más complejos, que son los característicos de la célula eucariota, que son ribosomas 80S, que también tienen dos subunidades, la subunidad menor y la subunidad mayor. La subunidad menor con 40S, 40 unidades de Werber, y la subunidad mayor de 60S. Entendemos mejor su complejidad en este esquema. Aquí tenemos un ribosoma procariota o un ribosoma de una mitocondria de un cloroplasto, que es un ribosoma 70S. Veis que tiene dos subunidades, la subunidad mayor 50S, la menor 30S. Esta 50S está formada fundamentalmente por tres cadenas de ribonucleótidos, una de 120, otra de 3000, y se le unen en torno a 34 proteínas. La subunidad menor tiene solamente una cadena de 1500 nucleótidos y 21 proteínas. Si comparamos con el 80S, con el ribosoma de las células eucariotas, entendemos su complejidad, puesto que la subunidad menor tiene una cantidad, una cadena de ARN de en torno a 2000 nucleótidos, cuando hemos dicho que la otra era de 1500, y se une en un entorno aproximado de 33 proteínas, cuando la de la procariota se unía a 21. La subunidad mayor del ribosoma 80S es mucho más complejo. Aquí sí aparecen las tres cadenas de ribonucleótidos de 120, de 5000 y de 160. Aquí dijimos que eran dos, de 120 y de 3000, y se une un total de 45 proteínas. Conclusión: los ribosomas 70S tienen una organización menos compleja, los ribosomas 80S tienen una organización y una estructura mucho más compleja. Hemos dicho que íbamos a nombrar dos ARN muy específicos que el año pasado no se estudiaron. Por un lado está el pequeño nuclear, que también se llama pre-ARN. Es un ARN que se localiza fundamentalmente en el núcleo, fundamentalmente en el núcleo de las células eucariotas, y que después se va a convertir en ARN mensajero. Es ARN transcrito primario, pero sin haber sufrido el proceso de maduración. Son los precursores, son los ARN mensajeros inmaduros antes de que terminen totalmente su maduración. Bueno, pues esos ARN mensajeros inmaduros se llaman ARN pequeño nuclear o pre-ARN. También a nivel del núcleo me encuentro con otro tipo de ARN específico, que es el nucleolar. Ese ARN nucleolar se encuentra fundamentalmente a nivel del nucleolo, se sintetizan a partir de las regiones NOR que hemos visto del ADN, y es una hebra única de 45 unidades de Werber con una cadena corta de una secuencia de nucleótidos. Y ese ARN nucleolar, después de un proceso complejo, va a originar los ribosomas y va a formar el ARN ribosómico. Por lo tanto, el ARN nucleolar es el precursor del ARN ribosómico, el ARN pequeño nuclear es el precursor del ARN mensajero, es decir, ARN inmaduros. Ahí tenéis dibujado una estructura del núcleo. Ahí tenemos lo que sería el nucleolo, que es la parte del núcleo que se encarga fundamentalmente de sintetizar, de preparar, de generar lo que serían los ribosomas, y el ribosoma va a estar compuesto fundamentalmente, inicialmente, por ARN nucleolar, que cuando se madura y se une a las proteínas, pues se convierte en el ARN ribosómico que hemos visto, que forma la estructura del ribosoma. Para terminar este bloque, hablamos del ARN mensajero, 5% del total del ARN que me encuentro a nivel del núcleo, cadenas lineales de ribonucleótidos que va a depender pues, del tipo de proteína que vaya a codificar, en torno a unos 500 a 5000 ribonucleótidos, sintetizada enzimáticamente en el núcleo,
con una secuencia de ribonucleótidos, con una secuencia de bases nitrogenadas que es complementario a un sector en concreto de la hebra de ADN. Aquí lo tenéis claramente descrito como a partir del ADN se produce la aparición de este hueco que se llama burbuja de transcripción y cómo se va copiando y vamos obteniendo este ARN mensajero. Este ARN mensajero va a tener la función, como ya hemos dicho, de actuar de intermediario en el traslado de la información genética desde el núcleo al citoplasma, desde el núcleo al ribosoma, actuando como matriz ordenadora de los aminoácidos, marcando el orden, número y tipo de aminoácidos que constituyen la estructura primaria de la proteína que está contenido en el orden, número y tipo de nucleótidos del ADN. Tiene una vida media muy cortita, hemos dicho que es bastante inestable y en torno a unos 10 horas se ha destruido mediante una destrucción enzimática. ¿Cuál es la estructura del ARN mensajero? Pues igual que el ADN tiene estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria. La estructura primaria, orden, número y tipo, en este caso de ribonucleótido. Pongo esta transparencia aquí, esta imagen donde compara la estructura primaria del ADN con la estructura primaria del ARN. Aquí tenemos el grupo hidroxilo en el carbono 2', tenemos aquí el extremo 5', tenemos aquí el extremo 3', esto es sentido 5', 3', y la estructura primaria pues es la secuencia de base nitrogenada, orden, número y tipo, con el mismo esqueleto fosfocarbonado y la diferencia está en esta secuencia que hemos dicho que se sintetiza a partir del ADN. Además de esta estructura primaria, pues tiene una estruc'ura secundaria. Esta estructura primaria se encuentra desde el punto de vista estructural caracterizada por la aparición en el extremo 5' de una estructura que se llama caperuza, que está formado por una base nitrogenada especial que es la guanosina trifosfato metilada invertida y después en el extremo 3' pues veis que tiene una cola poliar, ¿vale? Esta sería la cola poliar y esta es la caperuza. Eso es el principio siempre y el final siempre del ARN mensajero. Os daréis cuenta de que ese principio y esa cola habrá que quitarla en algún momento y entonces hablaremos de la maduración de ese ARN. Cada 3 ribonucleótidos, cada 3 bases nitrogenadas, se forma lo que ya hemos denominado triplete o codón de ARN. Y cada triplete o codón de ARN es el responsable de la codificación de un aminoácido específico. Y ese aminoácido específico va a ser colocado en ese sitio en concreto por otra molécula intermediaria que es el ARN transferente. Aparte de la estructura primaria, pues posee zonas de estructura secundaria, en forma de lazo, en forma de herradura, y zonas de estructura terciaria porque se va a asociar a determinadas proteínas, formando partículas ribonucleicas mensajeras. Se ve muy bien en esta imagen, donde os estáis dando cuenta que os estoy poniendo un ARN monocatenario, veis que es una cadena, aunque dé vuelta sobre sí misma, es monocatenario, no os confundáis, tiene trocitos de hebra simple, tiene trocitos en doble hélice tipo A, donde el principio de equivalencia de base sí se cumple, pero veis que aquí adenina, guanina, aparece un saliente que en algunos casos es más pronunciado, formando burbujas, en otros casos forma horquillas y en otros casos forma bucles o lazos, ¿vale? Bueno, pues estas son formas de estructura secundaria del ARN. Aquí tenemos un ARN donde tenéis todas las formas posibles de esa estructura. Y en esta imagen veis muy bien lo que sería la estructura terciaria, que es la asociación de ese ARN a una determinada proteína formando núcleo-proteína, pero veis que tiene después zonas que van a formar lazos, que van a formar bucles, que van a formar estructuras más o menos irregulares. Extremo 5' con la caperuza, el extremo 3' con la cola poliar. Y aquí tenemos la zona con los núcleos de proteínas en el centro. Esto sería una ribonucleoproteína.
¿Qué diferencias existen entre el ARN mensajero, entre la organización procarionte y la organización eucarionte, entre células procariotas y células eucariotas? Pues muy fácil, como veis en esta diapositiva, su simplicidad. En las células procariotas el ARN mensajero se sintetiza tal cual, maduro y funcionante desde el principio, y además se sintetiza directamente, se transcribe directamente en el citoplasma y se va a traducir directamente en el citoplasma, en la misma localización. ¿Por qué? Porque las células procariotas no tienen núcleo diferenciado. Por contra, en las células eucariotas, el ARN mensajero se sintetiza en forma inmadura, en forma de pre-ARN mensajero, que debe de sufrir un proceso de maduración, que debe de salir del núcleo atravesando la membrana nuclear y que tiene que llegar al citoplasma celular, donde, localizando a los ribosomas, se va a producir la traducción.